Agradezco a la Universidad La Salle por su invitación. Estamos en la materia Diseño Metodológico que pertenece a la Maestría en Farmacología Clínica con modalidad mixta. En esta ocasión el tema que vamos a evaluar es el de cálculo de tamaño de muestra. Los temas que veremos el día de hoy serán supuestos básicos para el cálculo de tamaño de muestra, distintos tipos de cálculo de tamaño de muestra dependiendo del tipo de investigación, ya sea investigación para un solo grupo o para dos grupos. El objetivo, en este caso, después de esta sesión, el alumno conocerá los distintos tipos de cálculo de tamaño de muestra y a partir de estos determinará el cálculo de muestra adecuado dependiendo del tipo y propósito de la investigación. Empezando con los supuestos básicos. El cálculo de tamaño de muestra básicamente depende de dos aspectos importantes: la población y objeto del estudio, y el tipo y el valor de la variable. El tamaño de la muestra es más pequeño cuando la variable de interés es cuantitativa continua en comparación con variables cuantitativas discretas. Si se desea comparar grupos donde el estimador a evaluar es muy cercano, el tamaño de la muestra tenderá a incrementarse. Obviamente, esta es la parte que más nos preocupa en los diseños de los estudios clínicos, porque debemos de tener el cálculo de muestra que sea suficiente para lograr la regularidad estadística. Recordando en este caso que la regularidad estadística se logra el valor en el cual a partir de ese número de muestra ya las conclusiones no van a cambiar. Es decir, que tenemos conclusiones de tipo poblacional. Un ejemplo, se quiere comparar la eficacia entre dos medicamentos y la variable de interés es el porcentaje de pacientes que presentaron cura en una cierta enfermedad. Si consideramos una confianza del 95% y una potencia del 80%, tenemos los siguientes escenarios. Con una diferencia del 5%, tenemos un tamaño de muestra de 1515. Con una diferencia del 10%, tan solo 369. Con un 15% de diferencia, 158. Y con un 20% de diferencia, 92. Otro ejemplo. Para este mismo ejemplo, si tenemos una variable de respuesta cuantitativa continua y sabemos que la desviación estándar para esta variable es de 12, tenemos los siguientes escenarios. La diferencia en unidades de 5 nos da un tamaño de muestra de 142, una diferencia de 10 nos da un tamaño de muestra de 45, una diferencia de 15 nos da un tamaño de muestra de 20 y una diferencia de 20 unidades nos daría un tamaño de muestra de 12. Como pueden observar, la diferencia en utilizar una variable cuantitativa continua a una cuantitativa discreta es mucha con respecto al tamaño de la muestra que necesitamos. Por eso es muy importante que a la hora de tener una investigación, la variable de eficacia primaria, que es de la cual vamos a tomar nosotros para el cálculo de la muestra, sea cuantitativa continua. Hay veces que no se puede y sin embargo tendremos que utilizar una cuantitativa discreta. Ahora, ¿qué requisitos debo de tener para calcular el tamaño de muestra? Debo de tener un valor establecido para el error tipo 1 o alfa, que en este caso de manera convencional es 0.05, que nos da el 95% de confianza. Un valor establecido para el error tipo 2 o beta, que en este caso, de manera convencional, el error máximo del error tipo 2 permitido es una beta de 0.2, es decir, una potencia del 80%. La diferencia, sensibilidad o precisión a detectar, la escala de medición de la variable primaria, ya sea cuantitativa continua o cuantitativa discreta,
y la definición de la distribución inicial a asumir. Ahora, vamos a ver el cálculo de tamaño de muestra para medias de variables distribuidas normalmente y proporciones de variables distribuidas binomialmente. En este caso, para lo que son medias de variables distribuidas normalmente, tenemos el primer caso, cuando es un solo grupo. Cuando la hipótesis nula nos dice que la media es igual a un determinado valor y la alternativa nos dice que la media es diferente de este determinado valor. En este caso, la fórmula que hay que seguir es igual a n igual a z de alfa más z de beta, que va a multiplicar a la desviación estándar, y esto se va a dividir entre el valor poblacional que yo voy a buscar menos el valor muestral. Y esto todo se eleva al cuadrado. Para el caso de dos grupos, en este caso tengo que la hipótesis nula es que la media del primer grupo es igual a la media del segundo grupo. Y en la alternativa tengo que la media del primer grupo es diferente de la media del segundo grupo. O lo que es lo mismo, y se puede expresar como que la hipótesis nula nos dice que la media del primer grupo menos la media del segundo grupo es igual a 0, y la alternativa nos dice que la media del primer grupo menos la media del segundo grupo es diferente de 0. ¿Esto por qué? Tan sencillo como que un valor, si es igual a otro valor, en este caso la diferencia de los dos valores nos va a dar 0. El tamaño de la muestra, en este caso, para lo que sería este tipo de comparación de dos grupos, es igual a 2, que va a multiplicar a z de alfa más z de beta por la desviación estándar, entre lo que sería el delta 0 menos el valor del delta, y todo eso se eleva al cuadrado. Entonces vamos a ver un ejemplo de lo que sería este tipo de cálculo de tamaño de muestra. Se desea estimar el número de voluntarios sanos para determinar la bioequivalencia de una formulación nueva para tabletas, detectando al menos el 20% de diferencia entre las formulaciones, asumiendo un 30% de desviación estándar para el área bajo la curva. Se desea mantener una potencia del 85% y un error tipo 1 o alfa del 5% o un 95% de confianza. Es decir, en este caso, la hipótesis nula nos indica que la media es igual a un 20%. La hipótesis alterna nos indica que la media es diferente del 20%. En este caso, los parámetros que ya teníamos definidos anteriormente son los siguientes. Una desviación estándar del 30%, lo que sería el delta del 80%, delta 0 del 100%, el alfa del 0.05 o que correspondería a un intervalo de confianza del 95% y una beta de 0.15. Esta beta sale de lo que sería el 85% de potencia, lo que nos lleva al cálculo de muestra, que nos dice que es igual. N igual a 2 veces 1.645, que es el valor de Z, que en este caso se da con un valor de 0.05 de probabilidad, más 1.036, que es el valor de Z para una beta de 0.15, que va a multiplicar a la desviación estándar, que son 30, y en este caso abajo tenemos la diferencia del 20%, 100 menos 80. Esto, al elevarlo al cuadrado, nos da un tamaño de muestra de 32. Se requiere al menos 32 pacientes evaluables para este tipo de estudios. Un segundo ejercicio. Se sabe que la media del SF36 en pacientes con artritis reumatoide después de 6 meses con el medicamento A es de 88 y con el medicamento B es de 90. Sabemos que presenta una desviación estándar de 10 unidades. Calcula el tamaño de muestra con error tipo 1 de 0.05 y error tipo 2 de 0.1, y con el error tipo 1 de 0.01 y con el error tipo 2 de 0.05.
Entonces, utilizando la misma fórmula tenemos n es igual a 2 veces la multiplicación de 1.645 más 1.28, que va a multiplicar a la desviación estándar, que es 10, dividido entre 88 menos 90, que nos da menos 2, pero no hay problema porque todo esto se eleva al cuadrado. Y en este caso vamos a obtener lo que sería otro cálculo de muestra utilizando las proporciones de variables distribuidas binomialmente. En este caso, la hipótesis nula nos indica que la proporción del primer grupo es igual a un determinado valor. La hipótesis alterna nos indica que la proporción de un segundo grupo es diferente de un determinado valor. En este caso, la fórmula nos está indicando que el tamaño de la muestra se calcula como z de alfa más z de beta dividido entre 2 veces el arcoseno de P0 menos 2 veces el arcoseno de P. Y para lo que serían las proporciones de variables distribuidas binomialmente, cuando se tienen dos grupos, vamos a tener dos proporciones. En este caso, H0 es la proporción del primer grupo, es igual a la proporción del segundo grupo. La alternativa nos indica que la proporción del primero es diferente de la proporción del segundo grupo. El tamaño de la muestra es igual a 2 veces z de alfa más z de beta entre delta, donde delta en este caso será 2 veces el arcoseno de la raíz de la proporción del primer grupo menos 2 veces el arcoseno de la proporción de la raíz del segundo grupo. Esto no se preocupen, lo podrán hacer en una hoja de Excel donde están las funciones antes mencionadas. Un ejemplo, se tiene que la diferencia reportada entre porcentaje de la eficacia clínica de dos medicamentos es del 1%. ¿Cuál es el tamaño de muestra mínimo para detectar una diferencia del 1%, del 2% y del 3%? En este caso, en la hipótesis nula tenemos que la proporción es igual a 0.01. En la hipótesis alterna tenemos que la proporción es diferente de 0.01. El tamaño de la muestra nos indica que es z de alfa más z de beta entre 2 veces el arcoseno de la raíz de P0 menos la raíz de P, de 2 veces el arcoseno de la raíz de P. Y todo eso elevado al cuadrado. Si en este caso nosotros sustituimos, en este caso es para 0.025, porque estamos tomando una z de 2 colas, es de 1.96 más 1.282, dividido entre 2 veces el arcoseno de la raíz de 0.01 menos 2 veces el arcoseno de la raíz de P. En este caso, para el valor de P igual a 0.02, es decir, un 1% de diferencia, el tamaño de la muestra es de 1509. Para P igual a 0.03, es decir, 2% de diferencia, el tamaño de la muestra es de 481. Y para P de 0.04, es decir, 3% de diferencia, el tamaño de la muestra es de 257. Otro ejemplo de dos proporciones de variables distribuidas binomialmente es el siguiente. Se desea evaluar la efectividad de un antihipertensivo en dosis fija o titulada de estudios de fase 2. Se sabe que la proporción de falla terapéutica de una dosis fija es del 30% y se establece una diferencia mínima de un 15% para considerar mejor a la dosis fija. Calcule el tamaño de muestra con el 90% de potencia. En este caso, la hipótesis nula nos indica que la proporción del primer grupo es igual a la proporción del segundo grupo. La hipótesis alterna nos indica que la proporción del primer grupo es diferente de la proporción del segundo grupo. Y los parámetros que ya están definidos en el ejemplo son los siguientes. Si no se menciona el valor de alfa o error tipo 1, se da por default el valor de 0.05.
En este caso, si estaba definida una potencia del 90%, lo que nos indica una beta de 0.10. Y en este caso, la proporción del primer grupo es igual a 0.70 y la del segundo grupo, que sería el 30% más, sería el 0.85. En este caso, solamente sustituimos en la ecuación. N es igual a 2 veces la multiplicación de 1.645, que es el valor de Z, para 0.05, más 1.282, que en este caso corresponde al valor de Z para 0.1, entre 2 veces el arcoseno de la raíz de 0.7, más menos 2 veces el arcoseno de la raíz de 0.805. Y esto nos da un tamaño de muestra total de 286. Se requieren al menos 286 pacientes evaluables. Por último, vamos a calcular un tamaño de muestra utilizando un factor de riesgo relativo. Un riesgo relativo mide la asociación entre la exposición de un factor y la presencia del evento estudiado, muerte, complicaciones, entre otros. En este caso se requieren 2 de 3 parámetros conocidos. Una idea del riesgo relativo a medir, o RR, la proporción de expuestos que presentan el factor que es P1 y la proporción de los no expuestos, que sería el factor, en este caso, de la proporción 2. La precisión relativa de la estimación, que es el épsilon. En este caso, la fórmula que nos indica es la siguiente: Z de alfa medios elevado al cuadrado, que va a multiplicar a 1 menos la proporción de riesgo relativo, dividido entre la proporción de riesgo relativo, más 1 menos los pacientes que no están expuestos al riesgo, dividido entre la proporción de los pacientes que no están expuestos al riesgo, y esto entre el logaritmo natural de 1 menos el error, y esto se le va a elevar al cuadrado. Entonces, en el ejemplo, se desea determinar si existen diferencias entre 2 terapias de cáncer, midiendo la mortalidad de los pacientes tratados después de 2 años de terapia con una precisión del 50%. Se sabe que el riesgo relativo es 3 y la probabilidad de fallecer con el tratamiento A es del 20%. Entonces sabemos que el riesgo relativo al final va a ser 3, la proporción de no expuestos es igual a 0.2, la proporción de expuestos es igual a 0.6 y la precisión relativa de la estimación es del 0.5. Entonces, si sustituimos en la fórmula, tenemos que es igual a 1.96 elevado al cuadrado, que va a multiplicar a 1 menos 0.6 entre 0.6, más 1 entre 0.2 dividido entre 0.2. Y esto dividido por el logaritmo natural de 1 menos 0.5 y todo eso elevado al cuadrado. Esto nos da un valor de 37.31. Es decir, normalmente en los cálculos de muestra siempre se redondea hacia arriba. Se requieren 38 pacientes evaluables para estimar el factor de riesgo relativo. Hay que recordarles las actividades adicionales. No se olviden revisar en el portal las actividades que se desprenden de la videoconferencia que acaban de ustedes de revisar. Es muy importante que hagan su trabajo independiente, ya que con el solo hecho de ver esta cápsula no les va a garantizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es de manera vital que para su proceso de enseñanza-aprendizaje tengan que hacer sus actividades independientes. Gracias por su participación.